Un saludo cordial a todos los panelistas y por supuesto mi agradecimiento especial al Inter-American Institute for Democracy y al señor Tomás Regalado por la invitación. Miren, hoy 14 de agosto, a un año de conmemorar básicamente el bicentenario de nuestra independencia, Bolivia claramente está enfrentando una crisis multidimensional que obviamente está amenazando nuestra estabilidad y, por supuesto, nuestro futuro. Esta crisis no es un fenómeno aislado, creo yo, sino es el resultado de años de políticas erróneas, de corrupción institucionalizada y de un gobierno que ha perdido definitivamente el rumbo. Por eso creo que es momento de atender a foros como estos, donde todos los bolivianos debemos tener la oportunidad de prácticamente de forma clara, fuerte y contundente denunciar ante el mundo la gravedad de los problemas que enfrentamos en los ámbitos económico, social, jurídico y político. En lo económico, déjenme decirles que la economía boliviana ha estado sostenida los últimos 18 años por un modelo centralista, mal llamado modelo económico, social, comunitario, productivo. Y bajo este esquema, el Estado básicamente lo que hace es capturar los excedentes, es decir, la poca riqueza que hay, que está generada principalmente por la explotación de recursos naturales, es decir, el gas natural, y de manera arbitraria se redistribuye, supuestamente con el fin de combatir contra la pobreza. Sin embargo, en lugar de generar nueva riqueza, en vez de tener un modelo de generación de riqueza, este modelo simplemente redistribuye, como les digo, la poca riqueza que existe y además quitando a unos para dar a otros. Por supuesto, con el agotamiento de la renta hidrocarburífera, desde el año 2014, los ingresos del gas natural han sido sustituidos por un incremento dramático en la deuda pública, que ya supera el 80% del Producto Interno Bruto, poniendo obviamente en grave peligro las finanzas públicas, especialmente las reservas internacionales netas que han disminuido en casi un 90% desde su pico más alto el año 2014. Este modelo ha permitido al Estado asumir un control dominante sobre la economía, centralizando la planificación y la inversión y actuando básicamente en 7 facetas. El Estado boliviano, es decir, el gobierno boliviano, es el planificador, es el empresario, es el inversionista, es el regulador, el promotor, el benefactor y el banquero en la economía boliviana. Y esta intervención estatal, por supuesto, ha desplazado de manera muy clara la iniciativa privada, reduciendo su participación en la inversión a menos de la mitad del promedio que se ve en los otros países de Latinoamérica. Como consecuencia, podríamos decir que este modelo hoy en día eh, nos ha llevado a enfrentar una seguidilla de déficit fiscales desde el año 2014 que acumulados ya superan los 30.000 millones de dólares y que para este año se ha tornado totalmente insostenible. Aunque no hay cifras oficiales, déjenme decirles, todo apunta a que el déficit fiscal el año 2023, estamos en el mes de agosto y todavía no tenemos los datos del déficit fiscal del año 2023, pero todo apunta a que supera al 12%. Es decir, un déficit fiscal similar al que hubo durante la pandemia. También comentarles que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en este país se han desplomado, dejando el aparato productivo operando muy por debajo de su capacidad. Además, la crisis de las reservas internacionales y la escasez de divisas han exacerbado la inflación y han encarecido hasta un 50% la importancia de bienes esenciales. La manufactura, todo el aparato productivo de Bolivia importa entre 60 y 70% de sus insumos y estos se han encarecido en un 50%. Este modelo económico, dependiente de la renta y los hidrocarburos claramente, y además combinado con un alto gasto y consumo público desmedido,
ha demostrado que no funcionó. ¿Por qué? Por depender básicamente del auge para funcionar. Así de sencillo. Y que aclaremos que un verdadero modelo económico, digo yo, debe funcionar pues en las buenas y en las malas, cuando hay plata y cuando no hay plata. Por lo tanto, es imperativo reconocer como bolivianos que el camino para la salida de esta crisis y la prosperidad no puede seguir dependiendo de solo los recursos naturales, del gasto público, de un Estado omnipresente y controlador. El futuro obviamente va a requerir liberar las fuerzas del mercado, fomentar la inversión privada nacional y extranjera y respetar estrictamente la propiedad privada y el Estado de Derecho. Respecto a la crisis social, decirles que se caracteriza mucho por el narcotráfico y toda la descomposición social que estamos viendo. Bolivia está atravesando una crisis profunda, provocada por la expansión del narcotráfico que ha infiltrado todos los niveles de nuestra sociedad y economía. Tenemos regiones como el Chapare, por ejemplo, o los Yungas paseños y otras áreas que se han convertido en bastiones del narcotráfico y con la aparente complicidad, por supuesto, del mismo gobierno boliviano, que ha permitido la proliferación de cultivos de coca y ha ignorado la penetración de carteles internacionales que andan por todo el país. El narcotráfico, creo que podemos decir de manera contundente, no solo coexiste con el aparato político, sino que ha deformado profundamente nuestra sociedad, fomentando la corrupción y una cultura de impunidad que está realmente, les digo, destrozando los cimientos de esta nuestra patria. Erradicar el narcotráfico obviamente no es solo una necesidad nacional, sino es un imperativo mundial. ¿Por qué? Porque Bolivia se ha convertido en un nodo clave en el tráfico internacional de drogas y sin acción decidida y firme, cualquier intento de construir una sociedad nueva de cero, libre y justa, va a fracasar inevitablemente. También les digo y denuncio hacia el mundo que tenemos una crisis jurídica muy grande, donde la injusticia es la norma en este país. Bolivia está atrapada en un sistema de justicia que ha sido cooptado y distorsionado por el poder político. Poder judicial, en lugar de proteger la ley y los derechos de los ciudadanos, se ha convertido en una herramienta de represión y persecución utilizada para callar a cualquier opositor y consolidar, pues, por supuesto, así el control de este régimen sobre la sociedad. Hay casos de exiliados y prisioneros políticos encarcelados, obviamente bajo acusaciones fabricadas. Tenemos la compra de jueces y fiscales al mejor postor. Y esos son simplemente, les digo, ejemplos muy claros de cómo la justicia ha sido manipulada para servir intereses políticos y particulares. Esta situación no solo destruye obviamente la confianza en el sistema judicial, sino que también desalienta la inversión y perpetúa lamentablemente un clima de incertidumbre y de miedo. En Bolivia vivimos con miedo. La instrumentalización de este poder judicial para perseguir a quienes opinan diferente, a quienes desafían al gobierno, obviamente es no es aceptable, es inaceptable, quiero decir, en una sociedad que obviamente aspira a ser libre y democrática. La falta de independencia judicial no solo obviamente erosiona la credibilidad de las instituciones, sino que también crea un ambiente de desconfianza, aleja a los inversionistas y mantiene el país en un estado constante, repito, de temor e inestabilidad. Este uso corrupto de la justicia ha generado una cultura de impunidad donde realmente los ciudadanos y empresarios, tanto nacionales como extranjeros, hemos perdido la fe en un sistema legal que debería ser pues el pilar de una democracia sólida. También quiero denunciar que vivimos una crisis política bajo un Estado centralista y autoritario. El modelo político centralista que domina a Bolivia ha relegado a nuestras regiones a un papel secundario,
ha sofocado su capacidad de desarrollo y de aprovechar sus recursos naturales. Este control prácticamente absoluto del gobierno central sobre los recursos y la planificación de los recursos de cada región del país ha estrangulado totalmente el potencial de cada una de estas regiones. También decirles que la visión política del MAS, fundamentada básicamente en un nacionalismo étnico y un populismo destructivo, ha sumido a Bolivia en un aislamiento internacional, alineándola con regímenes autoritarios que no comparten, y quiero recalcar eso, no comparten nuestros valores de libertad y democracia. Durante las últimas 2 décadas, este populismo ha sido clave para consolidar un poder central autoritario. El movimiento al socialismo, bajo el disfraz de un movimiento social indígena, ha construido su estructura de poder a través de organizaciones como los Ponchos Rojos, se llaman, o las Bartolinas, sometiendo a sindicatos y a la sociedad a su conjunto y obviamente a su voluntad. El reciente discurso del presidente, el pasado 6 de agosto, es una clara evidencia del agotamiento de este modelo autoritario. En lugar de ofrecer soluciones valientes, el presidente se mostró acorralado, se mostró temeroso, abandonando sus responsabilidades y desafiando la Constitución al proponer un referéndum sobre temas cruciales como la reelección presidencial, la subvención a los hidrocarburos y la distribución de escaños parlamentarios. Estas propuestas, además de inconstitucionales, reflejan una preocupante falta de liderazgo y de compromiso con los principios democráticos. Para ir terminando, es crucial entender que el colapso económico, político, social y moral que estamos viviendo en Bolivia, pues no es simplemente, digamos, el resultado de una sola mala gestión financiera. Es ya un fruto amargo, ¿no? Es el fruto amargo del populismo que ha desmantelado las estructuras políticas que eran pues necesarias para contrarrestar las políticas destructivas del mismo gobierno. No hay nada que se le ponga enfrente a este gobierno. Durante años, en mi país, Bolivia, el populismo ha debilitado todos los mecanismos de representatividad ciudadana, es decir, ha debilitado la justicia, los partidos, la Asamblea Plurinacional, la misma Constitución y sus leyes y toda institucionalidad existente en Bolivia, y ha dejado pues un vacío que ha sido llenado por estas organizaciones ciudadanas, sindicales, serviles al movimiento al socialismo y al mismo gobierno, por supuesto. Y este vacío pues es lo que le permite al gobierno consolidar un control casi absoluto, utilizando dádivas, el prebendalismo, negocios y sobornos para mantenerse pues en el poder. Pero creo que a pesar de la gravedad de la crisis en la que estamos y con el bicentenario a la vuelta de la esquina, creo que los bolivianos tenemos una oportunidad única para reflexionar sobre nuestro pasado y trazar un camino hacia un futuro mejor, fundamentado en la libertad, la propiedad privada, la seguridad jurídica y el respeto absoluto por la vida humana. Finalmente, que quede claro, esta crisis, la escasez de dólares, la falta de combustibles, la destrucción de la justicia y de todas las instituciones de Bolivia son el resultado directo de la llamada nacionalización, de la falsa lucha contra la pobreza y del engañoso proceso de cambio que nos prometieron. Muchas gracias.